Es que yo quiero ser feliz, pero las personas tienen el imaginario de que ser feliz o que la felicidad se construye con cosas. La felicidad se construye teniendo la casa en campo, la casa en Cartagena, o la casa en Miami o en París. Y yo he tenido pacientes que tienen todo eso y se toman 2, 3 antidepresivos. Sí. Tienen que tomar remedios para poder dormir. Todos nos morimos, todos somos mortales, pero mientras que estamos en esta tierra, ¿cómo vamos a vivir? Porque cuando tenemos un ser querido que se nos va, nos preguntamos mucho, ¿y cuál sentido tiene mi vida? Muchas veces cuando le pregunta a alguien quién eres, respondes ¿qué haces? Entonces todos pensamos que somos lo que hacemos, ¿sí? Y de ahí viene muchas depresiones, ¿me entiendes? Porque entonces si tú eres tu trabajo y el día de mañana ya ese trabajo no está, entonces ¿quién soy? ¿Sí? Logras llevar a alguien, cuando se lleva bien esa pregunta, a entender que lo que tú eres no cabe ni siquiera en palabras. Nos damos cuenta de que la dicha y la felicidad de la vida no existen en el futuro. Se viven en presente, y se viven en el presente porque empiezan a pulsar en nuestro corazón, y es uno de los temas que yo considero central en esta propuesta que nosotros estamos trabajando, y es en el regreso al alma. Es difícil vivir el duelo, sí, pero yo creo que es de las prácticas espirituales más lindas que nos ayudan a reconocer tanta luminosidad que tenemos. Que es la práctica espiritual más grande que yo he podido reconocer, es el duelo. Espérate, porque es que tú solamente me estás contando cómo murió y lo difícil y el dolor, pero acuérdate cómo fue ese primer beso. Y cuando ese recuerdo, yo digo, regresaste al alma. Es que la energía que nos unía a nosotros y nos une es el amor. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el alma? ¿Qué es Dios? Que son estas preguntas tan difíciles de responder desde la razón y desde la lógica. ¿O qué es la felicidad? Estas respuestas se encuentran cerrando los ojos, mirando hacia adentro y reconociendo que ese algo que nombramos como Dios, como alma, como ser, como espíritu, habita en nosotros. Y precisamente de eso es que se trata el regreso al alma. Demostrar todas las herramientas que nos permiten afrontar todos los obstáculos que encontramos en el camino para poder vislumbrar la luz de nuestra propia alma. Regreso al alma y poder acompañar a muchas personas que quieren regresar a su alma. Estamos creando talleres, retiros, charlas, que ojalá esa persona que nos esté viendo y siente ese llamado, aquí estamos, estos 3 seres que la vida nos está diciendo están listos para qué, para poder dar ese acompañamiento que tal vez cada uno hubiésemos querido tener en alguna etapa de la vida. Hola, este es el primer episodio de Regreso al Alma. Bienvenidos. Hola Jesús, hola Esteban. Qué rica conversación. Hoy iniciamos un proceso de sanación, de empezar a contar cómo fue que cada uno regresó al alma. Y es por ahí, Jesús, ¿cuándo o cómo fue que fue ese proceso de regreso al alma? Pues mi iniciación en este viaje fue muy niño, realmente. Tuve la oportunidad de nacer en un ambiente natural y siempre desde muy niño tuve la pregunta ¿de dónde viene la vida? ¿Qué es la vida? ¿Por qué todo vibra, todo brilla? ¿Por qué el sol? ¿Por qué el río? ¿Por qué el cielo vibrante? Y todo eso me generaba mucha curiosidad. Y un buen día tuve una experiencia muy especial que creo que fue un punto de despertar maravilloso, a reconocer que el universo, que la vida toda tiene un alma y que todos los seres tenemos un centro, un núcleo que nos hace ser únicos, pero al mismo tiempo nos conecta con todo lo demás. Hay un punto central que es la vida misma, que le podemos llamar el alma de las cosas. Y ese hecho sucedió, yo ya estaba un poco mayor, tenía 18 años, 20 años, y me fui de paseo a mi casa, y me llevé a mi sobrinito de 5 años al campo, y lo llevé a pintar. Le llevé unas acuarelas, lo llevé un caballete y lo puse a pintar. Y de pronto el niño se quedó callado y me miró y me dijo: tío, ¿qué es Dios? Y ante esa pregunta yo me quedé pues como con una gran responsabilidad de tener que dar una respuesta importante, porque me estaba haciendo una pregunta trascendental.
Entonces la única manera que encontré de responderle fue que estábamos en la cima de una montaña y le dije, ¿ves el río correr? Y me dijo, sí. Le dije, ¿qué crees que lo mueve? Me dijo, pues no, pues él corre porque la gravedad, porque era un chico bastante brillante. Y empecé a decir, ¿ves esta hormiguita? Está viva. ¿Quién es? ¿Ves el pasto? Mira todo lo que te rodea. La vida está en todo lo que nos rodea. Pues los seres humanos le hemos llamado Dios a la vida. Le hemos llamado Dios al florecimiento. Le hemos llamado Dios al misterio, a lo que no hemos podido resolver, a lo que nos pregunta desde el gran universo y desde la gran vida, nos hace preguntas sobre que hay algo más allá de esta realidad. Y bueno, y caminando por el camino de la vida me encontré también con que existe una conciencia inteligente detrás de todas las cosas, que existe una energía primera, que existe un origen y que todos de alguna manera somos portadores, somos herederos de esa energía primera. Pues la humanidad en todas las culturas que han habitado sobre la tierra le ha puesto nombre a esa energía primera. Le ha llamado Dios, el absoluto, el inmanifestado, aquel del que nada puede decirse. Todos los nombres en todas las culturas, Quetzalcóatl, Huiracocha, Bochica, etc. Entonces existe un principio, un origen. Y cuando reconocí ese origen y reconocí que yo era portador, que era heredero de esa energía, tomé la decisión de viajar hacia allá, de regresar a ese principio, a ese origen, y a lo largo de mi vida pues he tenido muchas prácticas que me han ido conduciendo hacia allá. Primero me inicié con el yoga y a partir del yoga pues el yoga también busca, la palabra yoga quiere decir unión, integración, fusión del alma individual con el alma universal. Y viajé por varias escuelas y por varios caminos, desde caminos ancestrales, propuestas espirituales de las culturas tradicionales, el yoga, el taoísmo, que fueron las que más me tocaron profundamente. Y bueno, me fui nutriendo de todas estas herramientas porque para regresar al alma, para conectarse con el alma, se requiere de unas disciplinas. ¿Por qué? Pues porque hay mucho ruido en nuestro interior. Porque tenemos unas historias que resolver, tenemos nubes que nos impiden ver la luz del alma y esas nubes son nuestras emociones, nuestras historias, nuestras frustraciones, todos los dramas que han sucedido en nuestro caminar, en el viaje de la vida que no hemos podido resolver, que no hemos podido sanar. Y en la medida en que lo vamos haciendo, pues se va despejando esa vía, ese camino, esa luz y finalmente todo lo que existe en el universo existe en nosotros. Cuando lo encontramos acá, en el centro del corazón, y lo nombro acá porque ahí ancla el hilo de la vida, y empezamos a cerrar los ojos y a conectarnos con esa luz que llevamos dentro, pues empieza a dibujar ese camino de regreso al alma. Y creo que a partir de eso siempre he tenido una certeza, y es que la dirección única que mi vida toma es esa. Tengo ese propósito, esa meta, y estoy en el camino. En muchos momentos tengo momentos de comunión, momentos de gratitud profunda, momentos, si lo puedo decir, un poco, digamos, no lo digo sobradamente, pero hay momentos de iluminación, hay momentos de gracia, hay momentos de comunión, y eso es como un alimento, como un néctar, como una sabiduría que florece naturalmente en el interior, y cada vez me enamoro más de eso y cada vez mi vida está más enfocada en esa dirección. Así que ese fue mi encuentro con el alma y sigo todos los días de mi vida, cada despertar y cada momento que voy por los caminos que vaya, siempre estoy con esa intención de ver el alma en todas las cosas, en todos los elementos de la naturaleza, en todo florecimiento, en todo amanecer, en el movimiento del mar, en el cielo, en las estrellas y en todo lo que existe. Veo que existe un factor común, que es la vida, el hilo conductor que une todos los seres, que nos hace ser parte del universo, que nos hace ser parte, hijos de una misma vida. Y eso es realmente lo que me ha movido y me ha permitido conectar con eso que llamamos alma. Jesús, desde tu labor como médico, en todo este recorrido que has tenido, sí que sabes todo ese tema de emociones, y las emociones, cómo terminan enfermando este cuerpo, este vehículo. ¿Qué tanto te ha enseñado el propio cuerpo de tus propias emociones? Porque
porque sí es muy lindo ver todo ese recorrido, pero saber cómo Jesús también regresa cuando hay un dolorcito de algo. Sí, yo lo he dicho y lo he sentido en mi caminar por la vida, porque también obviamente de niño y en mi historia familiar y en mi historia de vida en esta sociedad, pues he tenido muchas heridas también. He tenido muchas situaciones que me han invitado a encontrar respuestas más allá de la respuesta del sufrimiento, el dolor, el apego, todas las historias que en un momento dado me hirieron como niño, como adolescente, a la luz de todo este viaje y de todo este camino y de esta búsqueda de la sanación, porque cuando uno estudia salud y trabaja salud, uno piensa que es que uno trabaja para ayudar a otros, pero el paciente inicial es uno mismo. Y si uno empieza a darse cuenta de que el sanador se debe sanar a sí mismo, es precisamente darse la oportunidad de reconocer que en su historia lo que nos hace realmente sanadores y nos humaniza es encontrar esas raíces donde tenemos heridas. Por ejemplo, en mi caso, un tema fundamental que ha sido como el piso de mi desarrollo como trabajador de la salud ha sido haberme encontrado con que fue un niño que vivió la orfandad, por ejemplo. El abandono, las pérdidas, el crecer en soledad, me obligó a desarrollar unas estrategias internas que creo que fueron lo que me permitió valorar la naturaleza, la vida. Ante los conflictos con los humanos, meterme a un río o meterme debajo de una cascada o estar con mi perro jugando en el campo o estar montado en un caballo recorriendo montañas, de niño que me correspondió vivir eso maravillosamente, y yo eso lo agradezco, porque así como viví estas situaciones que me lastimaron, la vida también me puso en un contexto que me presentó la existencia de la vida, de la creación, el milagro de yo mismo ser un ser vivo y de pulsar y de vibrar con la naturaleza y de reconocer que no estaba solo, que había una cantidad de fuerzas que me rodeaban y que me abrazaban y que me decían adelante. O sea, yo tomé la fuerza de ahí y creo que esa fue mi salvación y fue el médico de la naturaleza y de la vida. Por eso yo le digo tanto a mis pacientes, en muchos momentos les digo, mire, los mejores médicos son la tierra, el agua, el aire, el sol, la risa, la alegría, los abrazos, el festejo. Todo esto es sanación. Los remedios más poderosos están en cuando festejamos la vida, porque cuando festejamos la vida, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Para responder más directamente a tu pregunta, y es que así, cuando estamos felices y alegres, pues la serotonina, cuando nos abrazamos con alguien y nos llevamos la oxitocina, cuando sentimos gozo y placer en la vida y nos identificamos, la dopamina, etcétera, etcétera. Y cuando estamos amargados y estamos sufriendo y estamos en el dolor, pues la gastrina, y si estamos estresados y estamos todo el tiempo angustiados y en alarma y en alerta, pues el cortisol. Y si no dormimos y estamos agotados, pues la acetilcolina, etcétera. Entonces nuestro cuerpo, la química de nuestro cuerpo, no está separada de nuestras emociones y de nuestros procesos mentales. Somos una unidad, y esa unidad que somos se ve afectada por todo lo que vivimos en cada instante de nuestra vida, cada paso de nuestra vida. Por eso, cuando encontramos el alma, empezamos a caminar el camino de la alegría, empezamos a cantar la vida, empezamos a disfrutar y a sentir que si damos la nota propia, si tocamos nuestra canción, nos integramos a la sinfonía de la vida que nos rodea. Bueno, ya que tocaste ese tema de la sinfonía de la vida, mi querido hermano, qué maravilla tenerte acá. Qué honor. Y qué honor para mí es contar con ustedes dos que han sido tan importantes en mi proceso de sanación. Porque Jesús me acompañó en un proceso, Esteban me acompaña en el otro. Y saber que uno cuenta con seres que al fin y al cabo son como ángeles, es muy lindo. Y tú me ayudaste a sanar a través del sonido, a encontrarme por ahí. ¿Cómo llegaste a eso, Esteban? Bueno, pues yo creo que toda la vida el sonido ha sido la herramienta como mi refugio, ¿sí? La gran porción, la gran parte de mi vida fue inconscientemente, sí, pero igual siempre ayudándome.
Y ya los últimos años, pues ya tomé una conciencia de esta herramienta y empecé a utilizarla. Pero en su inicio yo digo que siempre cuento esta historia y fue una vez cantando una canción de Mercedes Sosa y recuerdo cantándola y cerrando los ojos y sintiendo algo dentro de mí. Algo que yo no podía escribir, pero era como una gran gratitud, ¿sí? Y ahí entendí como que había algo en eso que estaba dentro de mí, ¿sí? Que me hacía vibrar. Pero en diferencia a Jesús, mi entrada a la espiritualidad fue ya de adulto, sí. Mi familia fue muy católica, pero no católicos de que iban a la iglesia, sino que seguían los dogmas. Estudié en colegio católico también. Y creo que toda como esa de alguna manera, religión forzada me hizo sentir durante mucho tiempo como un repudio a la espiritualidad, ¿sí? Porque no sabía que la espiritualidad era algo diferente a la religión y asumía que todo venía de la religión y para mí era todo como una fuente de control, entonces decía no quiero tener ninguna relación con esto. Pero siempre había una pregunta filosófica en mí, pero ¿qué pasa? Tiene que haber algo más, esto no puede ser así. Y ahí fue como que cogí la filosofía y empecé a leer en exceso desde textos presocráticos a Schopenhauer, a todo lo que me iba encontrando ahí en el camino. Y como que tratando de formular como a través de estos filósofos como el entender qué era la existencia, ¿no? Pero siempre llegando como cuando uno piensa que no llega como a la cúspide de uno de esos conocimientos filosóficos, te das cuenta que al final diciendo, ese conocimiento también dice, pero tampoco me lo sé, no te puedo dar la respuesta. Entonces siempre llegando como un pico, pero nunca encontrando la respuesta y siempre sintiendo como ese vacío de que no lo termino de entender. Y hay una ficha que falta, que es la ficha que le da como que me va a hacer la imagen clara, pero en el momento no la tengo. Y ahí como músico, toqué guitarra y canté desde muy chico. A mi papá le gustaba mucho tocar. Todas las fiestas que hacía, él tocaba y cantaba. Entonces para mí eso fuera como que ver la alegría que generaba él a través del canto y eso, para mí fue como, yo también quiero generar alegría, ¿no? Y también encontrando como después, a través de escuchar muchos tipos de géneros, porque escuché todos los tipos de géneros que hay, desde heavy metal hasta jazz, pues. Hoy en día me fui dando cuenta como en momentos que estaba pasando cosas muy difíciles, esa música me sostuvo espiritualmente, ¿sí? Hasta, no sé, uno puede decir el heavy metal, ¿cómo puede el heavy metal ayudarte? ¿Sí? Pues a expresar una rabia, ¿no? Claro. En el heavy metal hay mucha rabia y hay momentos en que a la gran mayoría de personas el sentimiento que más les cuesta expresar es la rabia. Y pues en ese grito y todas esas cosas que parecen como tan incomprensibles, ¿sí? La razón por qué todos los adolescentes escuchan eso, porque hay una rabia muy grande sobre la sociedad y decir, ¿qué pasa? Eso no tiene sentido, ¿no? Y bueno, ahí la música me fue acompañando y pues ya llegó un momento donde estudié ingeniería de sonido, me abrí campo en el mundo de la música, trabajé en postproducción y me llegó los 15 minuticos de fama con una banda que tenía y pues yo pensaba que todo el sentido de mi vida era básicamente la fama, ¿sí? Como que lograr todo lo que los cantantes que me habían gustado hacían y los músicos. Y pues llegué ahí, ¿sí? Y empecé a recibir todos estos halagos y todas las cosas que yo quería y se abrían todas las puertas y el reconocimiento y mi ego se me puso así de grande, ¿sí? Y además de eso le dieron sus botellitas de alcohol para que mezclara y eso ya empezó a ser como pues un tren, un tren totalmente salido de control. Y entre esa fama y el alcohol, ¿sí? Y entendiendo que para mí el alcohol pues era algo súper normal, porque toda la vida había visto a mi familia consumir alcohol y era como... Nunca se cuestionaba por qué alguien estaba en un estado de inconsciencia, ¿no? Entonces se emborrachaba, eso está bien, porque está borracho. Entonces yo no veía nada malo en lo que yo hacía en ese momento, ¿sí? Y ya en un punto de ese ego con ese alcohol, ya ni siquiera respetaba a las personas que lo amaban. Entonces empecé a tratar mal a mi esposa. Y llegó un punto donde mi esposa, por muy decir soy la esposa del músico, del cantante, pues tampoco me voy a aguantar todo esto que me está llegando. Y me dijo, pues esto se va a acabar la familia que tenemos, nuestro hijo. Yo me voy, pero no, yo no voy a seguir más con eso. Y ese fue un momento que yo digo que me sacudió el alma
y me hizo decir, no, un momento, yo claramente esto tampoco me hace feliz, ¿sí? Porque me empecé a preguntar, ¿por qué estoy tomando tanto? O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de llenar? ¿Sí? Hay algo en mí que hace falta, hay algo que... Y en ese momento pensé que estaba roto, ¿sí? Hay algo en mí roto. Y dije, bueno, ¿cómo encuentro una salida de esto? Y pues lo primero dije, no quiero ningún tipo de religión, no quiero ningún dogma, pero tiene que haber técnicas, ¿sí? Y ahí encontré una técnica de meditación de los Vedas, que era la división del Om, ¿sí? Porque primero intenté meditar con meditación guiada y creo que fue el fracaso más grande que he tenido en la meditación, porque me estaban diciendo, te estás imaginando este lugar de luz en la playa, y yo estaba imaginándome el concierto y lo que hice y lo que me emborraché y será que hice, si aquí le contesto. Entonces sufría en esas meditaciones y yo decía, no, yo no puedo meditar con esto, necesito algo que hable mi lenguaje, ¿sí? Entonces dije, bueno, con los mantras, vi los mantras, pero tampoco quería cantar ningún mantra, ninguna deidad, ni nada, ¿sí? Y el del Om, cuando entendí el significado, sí, que el Om como sonido es una división que es A, U y M. Entonces el A es el sonido de la creación, el U es el sonido que lo sostiene, que sostiene la creación, y el es lo que destruye, que son los tres principios creativos, ¿sí? Se crea, se sostiene y se destruye, como los ciclos de creación. Y en esa meditación lo que uno hace es que canta 7 veces cada sonido y va intencionando. Y dije, ok, con esto me puedo relacionar, está todo en mí, ¿sí? No le estoy poniendo nada a alguien afuera. Y lo empecé a hacer y empecé a sentir algo. Y ese ateo que no creía en nada dijo, un momento. ¿Y qué empezaste a sentir? Hoy en día me di cuenta que sentí calma. Okay. Por primera vez no escuché a mi mente diciéndome 1000 cosas y contaminándome al punto que no tenía tranquilidad, ¿sí? Porque yo recuerdo muchos momentos de decir, ok, tengo todo lo que entre comillas pensaba que necesitaba para ser feliz, pero odio la vida. O sea, tengo un hijo espectacular, divino, lo amo. Mi esposa la amo, ¿sí? Estoy cantando, estoy haciendo todo esto, pero odio la vida. No quisiera estar vivo porque, no sé, hay algo que me hace una falta demasiado grande, que nunca se me va a olvidar un momento mi suegra. Yo en mi gran pelea contra Dios, ya le dije, no me vuelves a hablar de Dios en mi casa y no le enseñes a mis hijos de Dios, por favor. Y ella llegó y me dijo, quien está sin Dios está perdido. Y yo pensé que había sido como este típico argumento católico, ¿sí? Y después cuando lo encontré, dije, wow, estaba muy perdido. Y no había entendido qué tan perdido estaba, que no había visto, ¿sí? Entonces, a través de eso y a través del sonido, como que empecé a tener experiencias donde sentí algo, ¿sí? Y ahí se despertó esa curiosidad de necesito entender más sobre más técnicas, ¿sí? Yo empecé a ver como una abeja, así donde la abeja no toma flor, no toma néctar siempre de la misma flor, sino va buscando distintas flores. Y empecé a buscar en las distintas espiritualidades eso, qué néctar había que me hablara a mí, ¿sí? Porque hoy en día creo que la espiritualidad es de uno. Uno va buscando y hay un néctar que a mí me queda bien y hay otro que te queda bien a ti. Y así empecé a encontrar un camino, ¿sí? Donde en un inicio, claro, fue mi sanación, fue primero reconocerme en lo que yo me he hecho a mí, ¿no? Porque si uno siempre quiere perdonar a los otros, pero el último que se perdona es uno mismo. Entonces empecé en eso, perdonarme, que creo que es lo más difícil. Creo que nunca he llorado tanto como perdonándome a mí mismo. ¿Ustedes creen que esa es la primera herida que uno debería sanar para regresar al alma? ¿El perdón de lo que uno se hace? Sí, yo también siento que el primer paso es me amo, me reconozco, me acepto. Y en ese acto de amor propio implica encontrar el bálsamo que te permite sanar las heridas que la vida misma te ha proporcionado y reconocer que esas heridas son la estrategia de evolución para que encuentres lo que realmente las puede sanar. Y es comprender que los seres que te lastimaron o las situaciones que te lastimaron han sucedido como propósito para que tú encuentres ese camino. Y que ellos no son culpables porque también tenían sus heridas. Y que yo tampoco soy culpable porque en ese momento no tenía la conciencia. Pero que eso está ahí en el camino de la vida para que a través de eso pueda crecer y pueda de la crisis crecer y aprender y transformar. Y además que eso es un conocimiento que tradicionalmente es como todo sanador,
se convierte en sanador, ¿no? El chamán, siempre se dice, el chamán tiene que pasar por la depresión del chamán. Es un momento muy oscuro, ¿sí? Y de ahí de sanarse, él puede salir ya. Y parte de eso, ¿no? Porque creo que algo muy lindo de sanarse es que nadie se sana y dice, listo, ya me sané, no me importan los demás. Inmediatamente uno apenas siente que se sanó y dice, pero Quiero tengo que dar la mano a los compartir demás, esto. porque, Se expande. claro, sí, y porque uno dice, cuando uno puede ver la realidad de las cosas, uno no quiere que los demás sigan en el engaño, ¿no? Y Entonces, es que yo pienso que el resultado de ese proceso del dolor, del sufrimiento, es que cuando tú pasas el valle de lágrimas y llegas a la base de la montaña y empiezas a ascender, a todos los que quedan ahí en el valle sufriendo, te das cuenta de que ellos necesitan que tú estires la mano. Y ahí nace algo que es para mí maravilloso, que es el principio de la sanación, que es el servicio. El servicio es el amor en acción. Y en ese momento realmente empezamos a darnos cuenta de que en la medida en que nos sanamos, podemos ser agentes de sanación para el mundo. Y bueno, yo también les comparto. Por favor. Cuando salí de ese closet espiritual, que fue en un lugar muy particular, como siempre la energía nos pone a servir donde uno menos piensa y en los lugares que uno diría, ¿no? Y fue una experiencia en un banco. Yo estaba haciendo una fila y realmente pues llegó un espíritu y fue muy insistente. A mí el corazón me latía de una manera y el espíritu me decía, por favor, dígale que estoy aquí. Yo dije, ok. Primero venía pues de un trabajo que no, es decir, yo no me sentía útil. Sí, yo había estudiado administración financiera. ¿Por qué? Pues porque era, sí, a ver, lo que me iba a dar, se supone, ¿no? Estabilidad y felicidad y toda encajonadita y todo muy bien. Pero estaba completamente infeliz, porque desde muy chiquita, desde que tengo uso de razón, pues veo dos mundos. ¿Cómo? Aún todavía no lo tengo claro, no sé, claro, es la intuición, que cómo me llega la información, me llega, como a todos, porque esto no es solamente, a mí me lo dieron 2 punticos más, pero creo que en ese regreso al alma uno empieza a ser muy sensible y a escuchar ese mundo espiritual, es muy lindo. Pero ese día, yo creo que fue de esos momentos que dije, si esto que yo tengo, una habilidad, o bueno, no sé. Y yo sentía que esa habilidad no la veía como una habilidad, sino la veía era como una maldición. Porque pues era como todo esto que te van a tildar de loca, ¿no? A pesar de que yo ya había tenido un recorrido en mi infancia con psiquiatras, con padres, con todo el mundo. Y el día que sucedió esto, que llega este espíritu y yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo me rindo porque vine a hacer un pago aquí, pero siento que la vida no vale nada. Algo así como, o sea, tengo todo y no tengo nada. Yo lo único que hice, y me temblaba la mano, le toqué el hombro a la señora en un banco, o sea, lo primero es te van a robar, sí, o sea. Y yo le dije, mire señora, es que yo hablo con los muertos. Y ella, ¿qué? Y le dije, rapidísimo, aquí hay un señor que tiene unas flores blancas, y me dice que él se fue por un infarto. Ahí fue que entendí que los espíritus tienen una impresión magnética de lo último que sienten antes de salir. Por eso mi corazón estaba así. Y yo, bueno, ninguna hizo el pago, para resumirle. Nos sentamos en la acera, en el andén, afuera. Y ella me gritaba, me decía, ¿dónde había estado usted? Mi esposo falleció hace 2 años de un infarto. Y hoy sería nuestro aniversario. Wow. Y él me regalaba esas flores, eran unos cartuchos. Mira, el banco olía, porque es que los cartuchos tienen un olor, olía. Mira, yo ese día dije, renuncio
administración financiera, quedó muy colgadito el diploma y me sentí tan feliz porque yo dije, me siento útil, por fin, a pesar de que me había convertido discretamente por ahí, como por debajo, como sí, en un canal, pero pues yo muy tímidamente, porque el juicio, ¿no? Esto a nivel pues, religioso es muy fuerte, y todos los juicios que uno se va comprando. Pero cuando yo salí de ese closet, que dije, ese día fue mi salida así bellísima de ese closet espiritual, fue que acepté empezar a regresar a mi alma. Y claro, siempre pues, el estudio ha sido importante para mí y creo que eso es algo que por eso como que nos alimentamos mucho entre los tres, porque la lectura, el ir muy a fondo de las cosas. Creo que los tres en nuestros caminos nos hemos dado cuenta pues de lo rico que es tener esa información y de lo útil que es uno llenarse y leer un libro y leerlo y gozártelo y ponerlo en práctica en uno y así irse expandiendo. Entonces ahí fue que empecé a estudiar todo este tema de la muerte y la tanatología, porque pues la muerte no tiene religión. Todos nos morimos, todos somos mortales, pero mientras que estamos en esta tierra, ese es el tema, cómo vamos a vivir. Yo creo que la muerte es lo que nos enseña mucho, pero cuando tenemos un ser querido que se nos va, nos preguntamos mucho, ¿y cuál sentido tiene mi vida? ¿No les pasa? Claro. Se va alguien y que es muy significativo para ti y te hace ver hacia adentro, quieras o no, porque te hace ver la herida, porque te hace ver el abandono, porque te hace ver el enojo. Y ahí es donde se hablan de esas etapas del duelo. Yo voy más por las tareas en el duelo. Parece que uno encajar el duelo en etapas, creo que ya está un poquito aparte y siento que uno debe aprender a trascender esos duelos. Y ustedes me han enseñado a mí también a trabajar los propios, porque claro, ¿no? Estudia, hace muchas cosas, pero llegar con un dolor en la cadera, Jesús, tengo esto, que me has ayudado mucho y es estar en tu camilla y sentir algo muy lindo y es ponerme vulnerable. Es que nos cuesta mucho, ¿verdad? ¿Te cuesta a ti ponerte vulnerable? Y creo que es más por la forma que me criaron, porque recuerdo que en mi casa ir, digamos, a un psicólogo, un terapeuta, era de locos. Entonces era como, o sea, vulnerable jamás. Y además tenía 3 hermanos mayores, todos hombres, entonces menos ser vulnerable, porque o sea, es mucha niña, ¿sí? Y claro, mucho tiempo me gustó y en parte como que todo mi estudio filosófico era para no ser vulnerable, ¿sí? Como que nadie pudiera de alguna manera a través del conocimiento vulnerable de mí. Y claro, el momento que ya me encontré pues con mi dolor y con lo que yo me había hecho a mí mismo, fue muy difícil sentir ese momento, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que ha sido el momento más importante de mi vida. O sea, sin ese momento no estaría acá, no hubiera abierto mis ojos, no me hubiera dejado decir mentiras, ¿sí? Y hoy en día me doy cuenta de lo importante que es ser vulnerable, ¿sí? Y que ser fuerte es ser vulnerable, ¿sí? Porque a veces es, no sé, entonces estoy en el duelo y no voy a llorar para que la familia, ¿cómo así? Es que este es un momento de llanto, ¿me entiendes? Es como, es chistoso porque eso lo aplicamos a los sentimientos densos, ¿no? Sí. Entonces la tristeza o la rabia, no. Voy a moderar este sentir, pero a la risa uno sí no le aplican nada de censura, uno se ríe hasta el bus que se está riendo en el bus y uno se termina riendo, totalmente chismoso de lo que se esté riendo, pero igual te hace el permiso. Pero a esto no te permite ser vulnerable en eso. Y hoy en día entiendo la importancia de poder ser vulnerable, también pedir un abrazo, de también decir, por más grande que sea tu tamaño masculino que seas o lo que sea, decir, también estoy triste y también necesito ayuda, también necesito que me den una mano, ¿sí? Y es eso, poder decir, yo
no estamos acá solos, ¿no? Yo creo que es evidente que venimos acá a sostenernos. Y la vida, uno de los grandes rasgos de esta vida en este plano es aprender a sostenernos, ¿sí? La naturaleza nos lo recuerda constantemente. Fíjate que uno de los temas que a mí me parece muy significativo es que, por ejemplo, en las familias a veces dicen, es que ese niño es bueno, no rompe, mejor dicho, es el niño bueno. Sí. Y resulta que esos niños que son buenos, que no rompen un plato y sí, que no hacen, están sometidos a ser un niño bueno y a no hacer eso porque reprimen sus emociones auténticas. Sentir rabia es auténtico. Sentir alegría y disfrutar y gozársela es auténtico. La inquietud del niño que hace travesuras es auténtica. Entonces, muchas veces desde muy chicos, las normas sociales y las normas familiares nos reprimen nuestra espontaneidad y nuestra capacidad de manifestar y expresar nuestras emociones auténticas. Hace poco salió un estudio que decían que cuando uno ve que el niño grita en la casa y se porta así, es como usted tiene, o sea, su hijo hace eso, que se siente seguro. El niño que no hace eso en una casa porque siente miedo, entonces no es capaz de gritar, pero su hijo se siente seguro, por eso dice, acá yo me puedo expresar. Seguramente dicen, los niños afuera no lo hacen, fuera de la casa no lo hacen, pero en casa lo hacen porque dice, es muy legal, seguro. Entonces el estudio decía, ¿qué tan mal se porta su hijo en la casa? Quiere decir en verdad que también se siente seguro por usted. Bueno, ¿y tú, Jesús, en qué momento te sentiste vulnerable? ¿O qué es para ti esa vulnerabilidad? Yo creo que la vulnerabilidad es un principio de la vida. O sea, todos los seres vivos somos vulnerables. Digamos que la vulnerabilidad y la fortaleza son como una polaridad. Pienso que cuando aceptamos la vulnerabilidad y reconocemos esas situaciones o esos hechos o esas historias que nos han vulnerado, para transformarlas necesitamos recurrir también a la fortaleza que hay detrás de ellas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que comentaba hace un rato sobre el haberme sentido solo, por ejemplo, en la infancia, pues me llevó también a ser un buen amigo mío. Un buen amigo conmigo mismo, a saber valerme por mí mismo, a saberme reenfrentar a las situaciones de la vida por mí mismo, que entre otras cosas también esto tiene un extremo y es que uno se vuelve tan autosuficiente que después puede pensar que no necesita de nadie, ¿cierto? Claro. Pero también con el crecimiento y con la vida aprendí que realmente la vida es una comunidad, es decir, todos nos necesitamos y todos somos como fichas, como pequeñas partes de un rompecabezas que se resuelve cuando tejemos las relaciones. Desde muy joven también me incliné mucho por la lectura y por la filosofía. Entonces yo me preguntaba mucho sobre la vida y me preguntaba mucho, por ejemplo, sobre el tema de las religiones. Y uno de los temas que también estudié en un colegio en ese colegio llegué a una conclusión y es que si Dios existía, no pertenecía a ninguna religión. Esa fuerza creadora del universo no era una forma antropomórfica, es decir, no era una forma humanoide, sino que era lo que realmente nos daba la vida a todos los seres vivos. Era la esencia y el principio de todo. Entonces ahí también en el colegio empecé a tener una conexión muy cercana con ese regreso al alma. Entonces cuando yo migré de mi pueblo a Bogotá, yo ya traía en mi ser ese llamado. Y pues obviamente que durante toda mi infancia, mi adolescencia y mi llegada a Bogotá, pues estuve viviendo bajo unas condiciones de mucha vulnerabilidad. Sin embargo, me di cuenta que esos recursos cognitivos, digamos que esos recursos experienciales que desde niño, viajando por los campos, también se desarrolló una fortaleza en mí que me permitió en un momento dado también enfrentarme a mis vulnerabilidades, reconocerlas, aceptarlas, llorarlas, tirarme en una cama y ponerme una almohada en mi cabeza y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Qué hice? Como que me sentía hasta un poco culpable de todo lo que me sucedía. Pero después me di cuenta que realmente el guerrero se hace en el fragor de la batalla y que la vida misma y el recorrido que estaba haciendo
estaban formando a un ser humano que tenía un propósito y que ese propósito después, seguramente lo hablaremos más adelante, se traduce en desarrollar una habilidad pedagógica de cómo ayudar a otros seres humanos a encontrar que detrás del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, hay un maestro. Hay algo que necesitamos aprender y que esas situaciones están en nuestra vida, y cuando nos sentimos vulnerados por esas situaciones, no es una invitación a dejarnos consumir por el dolor, por la enfermedad, por el sufrimiento, por las situaciones, sino que en esas situaciones y en el confrontarnos con ellas y el enfrentarlas, está el valor, está el coraje que se necesita para transformarlas. Somos muy extremistas, Muy. porque a veces llega gente y te dice, es que mi meta es ser feliz. Dios, cuando nos ponemos una meta de esas, ¿y cuándo vas a ser feliz? No, pues cuando me jubile. Y mientras tanto, ¿qué? ¿No? O si estoy triste, entonces ya me voy a una depresión profunda porque siento que no puedo tener como esta parte media, ¿no? De permitirme sentir tristeza en la mañana uno se puede levantar y puede decir, me levanté como bajita o como bajito de energía, pero permitirse eso. Pero todo lo queremos es como esconder si es algo triste, negativo, porque vamos a sentir que juicio. ¿Qué piensan ustedes de los juicios? Mira, yo creo que hay 3 emociones que degradan y desvitalizan y descargan al ser humano. Una de ellas es el juicio, la otra son las quejas y la otra es el miedo. Pienso que son 3 emociones que nos desgastan, porque generalmente juzgamos en los demás muchos temas que no hemos resuelto en nuestra propia vida, y que los demás nos sirven de espejo para podernos ver y para poder ver que hay temas en los demás, me tocan la herida, y que finalmente me toca cerrar los ojos y reconocer que eso que juzgo en el otro es algo que tengo que resolver en mí. Tenía una profesora de español en el bachillerato y ella decía, la persona que se queja tiene estas 3 palabras: es que, seme y pueque. Y sí, siempre ponemos la excusa, es que se me olvidó, fue que, como es muy fue que el colombiano, ¿no? Fue que y seme, es que seme y pueque. Entonces yo digo, wow. Y en los discursos puede ser de las personas en las que acompañamos, yo noto ese discurso. Es que se me fue el esposo con otra mujer. Fue que no sé qué, y siempre está como, y ahí se va escondiendo como un juicio en eso. Entonces, la queja y el juicio, creo que se puede hacer como una trenza de eso, ¿verdad? Claro. Que nos proyecta que el miedo, ese miedo más grande de, por ejemplo, una infidelidad, lo proyecto ahí y llega, ¿no? Y pues que es un duelo también. Son muchos duelos, pero creo que esas tres fuentes que nos dices, wow. Sí. Y fíjate que hay una cosa que a mí me parece muy importante en este contexto de encontrar las raíces de donde nacen los desbalances humanos en términos de salud física y psíquica. Mira, hay adicciones, por ejemplo, al reconocimiento, por ejemplo, al perfeccionismo, por ejemplo, al control. Cuando estamos tan pendientes de tener todo el control sobre todas las cosas, todo esto nace de esa base emocional, y nosotros construimos las emociones o la inteligencia emocional que somos capaces de tener a partir de los contactos afectivos íntimos que tenemos en nuestra infancia. Y esos contactos afectivos íntimos es te amo, te quiero, abrazos, jugar, tirarse al piso con el niño y disfrutar, irse y embarrarse, subirse a la montaña, meterse al río. Vivir eso es lo que le da realmente la inteligencia emocional y la confianza para saber que él puede, y que él puede no solamente hacer cosas, sino que también puede opinar. Entonces la base emocional, y por eso nacen todos esos vacíos que uno encuentra en las personas que dicen lo que tú decías hace un momento, es que yo quiero ser feliz, pero las personas tienen
el imaginario de que ser feliz o que la felicidad se construye con cosas, o que la felicidad se construye con una pensión, o que la felicidad se construye teniendo la casa en el campo, la casa en Cartagena, o la casa en Miami, o en París. Y yo he tenido pacientes que tienen todo eso y se toman 2, 3 antidepresivos. Sí. Tienen que tomar remedios para poder dormir. Los que llegan a la pensión llegan tomándose 5, 6, 7 remedios para la hipertensión, para la gastritis, para la diabetes, para todas las cosas. Entonces nos damos cuenta de que la dicha y la felicidad de la vida no existen en el futuro. Se viven en presente, y se viven en el presente porque empiezan a pulsar en nuestro corazón, y es uno de los temas que yo considero central en esta propuesta que nosotros estamos trabajando, y es en el regreso al alma. Y por eso hablamos de esa conexión con el corazón, porque es que el corazón es el órgano que tiene la capacidad de bombear la vida a todas las células de nuestro cuerpo. Tiene una red de comunicaciones, y cualquier situación que pasa en nuestro interior, nuestro corazón o se contrae o se expande. Entonces, frente a estos temas de las emociones y la incidencia de ellas en nuestra salud, es un tema que marca el futuro de la medicina y de la salud. Porque las emociones no se tratan solo con medicamentos. Mejor dicho, prácticamente hay muy pocos remedios, y me atrevo a decirlo que en la homeopatía, en las esencias florales, existen unos remedios para trabajar el mundo de las emociones. Pero realmente lo importante es que las emociones están en la raíz de la enfermedad o de la salud del ser humano. Entre más felices somos, entre más disfrutamos y gozamos la vida, más saludables somos. Hay una pregunta que tú haces mucho. ¿Quién eres? Y realmente a mí me encanta decir lo contrario. Es que no eres. Tú no eres lo que tienes ni lo que haces. Porque cuando dejas de hacer, dejas de ser. Y cuando dejas de tener esa casa en Miami, todas esas pertenencias, pues tampoco eres. ¿Quién eres? Es una pregunta muy profunda. Y que es muy lindo porque muchas veces cuando le pregunta a alguien quién eres, respondes ¿qué haces? Exacto. Entonces todos pensamos que somos lo que hacemos, ¿sí? Y de ahí viene muchas depresiones, ¿me entiendes? Porque entonces si tú eres tu trabajo, ¿sí? Y el día de mañana ya ese trabajo no está, entonces, pues, ¿quién soy? ¿Sí? Y viene que ese es el gran problema con todas las cosas que yo hago, pensando que yo soy eso, que cuando alguna de esas caes, no sé, entonces también soy esposo, y el día de mañana que por X o Y se acabe esa relación o pase lo que pase, entonces ya no eres, dejaste de ser tú, ¿sí? Y a mí me gusta por eso esa pregunta, es porque logras llevar a alguien cuando se lleva bien esa pregunta a entender que lo que tú eres no cabe ni siquiera en palabras, ¿sí? Cuando tú vas a la verdad de lo que tú eres, más allá del nombre, el hijo, todo lo que tú piensas, ¿sí? Cuando ya llegas hay un momento que ya no hay una palabra. Y eso es lo que yo soy, algo que no cabe en las palabras, ¿sí? Porque ese Dios que le quisimos como para poner un nombre y contener algo que es absolutamente todo, pues es innombrable, ¿sí? Sí, es algo que nos excede. Y ahí está su maravilla. Y también digamos que hablándolo del tema, lo del juicio. Y yo creo que lo que nos pasa a la gran mayoría es que todos estamos buscando en el lugar donde no se nos perdieron las cosas, ¿sí? Hay una historia de un sufi que se llama Nasruddin, que me gusta mucho, que a él le gustaba enseñar por medio de ejemplos, ¿sí? Que es la mejor forma de enseñarle a alguien en realidad. Entonces un día Nasruddin está en su pueblo y está buscando por el piso, sí, lleva horas, un vecino que está mirando, ¿sí? Porque estamos mirando a los demás. Entonces viene y le dice, Nasruddin, ¿qué está haciendo? Y dice, se me perdió mi llave. No, venga, yo le ayudo a buscar la llave. Entonces bajan y empiezan a buscar, y buscando por todas partes, estaba la luz ahí encima y buscaban y dicen, no, imposible. Llevamos ya 2 horas buscando y no encontramos la llave, y pues ya la tuvimos que haber encontrado. Entonces le dice a Nasruddin, ¿usted está seguro que usted perdió la llave acá? Y le dice, no, la perdí en ese lugar, era todo oscuro, pero aquí hay más luz, está como más fácil buscar acá. Y así nos pasa, ¿sí? Ver al otro, juzgar al otro es más fácil que mirar dentro de mí en verdad, ¿sí? Porque se ve más oscuro, claro, porque mirando hacia afuera es más evidente todo.
Mira, me hace recordar una historia también muy bella. En un libro de Osho que se llama Un hombre de vida inexplicable. Y cuenta una historia que es absolutamente maravillosa. Y es la historia de un ateo que va caminando por el filo de una montaña. Y entonces se resbala y queda colgando de una rama. Y la rama se desprendía y él miraba hacia abajo y era un abismo sin fin. Entonces dijo, se llamaba a morir. Entonces en medio de eso el ateo dice, Dios, si realmente existes, sálvame. Nada le contestaba. Y otra vez, Dios, por favor, si existes, sálvame. Y bueno, y varias veces repitió eso y hasta que al final le contestó una voz. Y dijo, bueno, ¿realmente quieres salvarte? Y dice, sí, pero rápido, porque ya se me está desprendiendo la rama rápido. Bueno, pero ¿realmente quieres salvarte? ¿Y si te salvas qué? No, pues me voy a dedicar a predicar que tú sí existes, de que tú, mejor dicho, me salvaste la vida. Voy a predicar tu nombre y voy a dedicarme a eso. Dijo. Entonces él le dice, bueno, si realmente te quieres salvar, suéltate de la rama. Entonces es eso, realmente, frente a lo que tú estabas diciendo de qué es el ser, qué es el alma, qué es Dios, que son estas preguntas tan difíciles de responder desde la razón y desde la lógica, o qué es la felicidad. Realmente es que estas respuestas se encuentran cerrando los ojos, mirando hacia adentro y reconociendo que ese algo que nombramos como Dios, como alma, como ser, como espíritu, habita en nosotros y que hay unos caminos internos que podemos recorrer para encontrar ese algo. Pero que en esos caminos, como es un viaje largo, en cierta manera es largo porque tenemos que recorrer el valle de lágrimas, la noche oscura del alma, tenemos que, en hondonadas, resolver historias que han onnubilado nuestra conexión con esa esencia. Y precisamente de eso es que se trata el regreso al alma. Demostrar todas las herramientas que nos permiten afrontar todos los obstáculos que encontramos en el camino para poder vislumbrar la luz de nuestra propia alma, que además, yo lo repito mucho a mis pacientes y se me vuelve un poquito cliché, además pulsa en nuestro corazón, mira por nuestros ojos, corre por nuestras venas, o sea, no tenemos que ir muy lejos para mirar. Como decía, ahora que veníamos para acá, estaban hablando de un músico muy famoso que es Debussy. Y él decía que la música es el arte que canta en el cosmos, en las estrellas, en los mares y en la tierra. Entonces, tenemos que todo existe al alcance de nuestra mano, al alcance de nuestra mirada, al alcance de nuestro oído, al alcance de estar solamente aquí nosotros, compartiendo este saber y con un propósito maravilloso que es de compartirlo con el mundo y ser agentes de despertar, agentes de que los muchos seres hagan un clic y encuentren también su propio camino para llegar a su alma. Pero yo también quiero hacerte una pregunta a ti. En el viaje tuyo hacia esa conexión con el alma, digamos que el tema que tú has encontrado como, no sé si como herramienta para acercarte a eso es el tema de la muerte, ¿no? Y el tema de la muerte y de ayudarle a los seres humanos a comprender y a sanar el duelo que deja la pérdida de un ser querido o de un ser amado. ¿Cómo poder, digamos, transformar esa errónea manera como las culturas, o sobre todo la cultura occidental judeocristiana, nos ha enseñado a ver el tema de la muerte? Pues mira, yo creo que es bajar todas las barreras, todas las historias que nos hemos comprado de lo que es la muerte, de lo que es dejar ir, despedirme, de la forma, porque si fallece una persona por una enfermedad y le llamamos terminal, que a mí me parece, pues la enfermedad terminal, es que todos somos terminales, es mejor, es bien visto. Ahora, si esa persona elige irse, eso es pecado. Ay, pobrecito, porque es que fue terrible, porque se juzga mucho la manera en cómo esa persona trasciende. Y de ahí he logrado ver cómo uno empieza,
todos empezamos a hacerle juicios a este tema de la muerte, ¿sí? El cómo se va. A mí alguien me dice, Esperanza, es que a mí me da miedo la muerte. No, a ti no te da miedo la muerte, es el cómo. Entonces, por eso estos temas de conciencia tan lindos, ¿sí? Claro, tú le preguntas a 10 personas cómo quisieran morirse y 9 te van a decir dormidos, en mi cama. Y uno diría, ay, qué rico, es la muerte dulce, qué bello. Pero como todas estas religiones nos han puesto como la muerte en algo, mejor dicho, el pecado, una tragedia. El fin. la tragedia, el fin, nos vamos todos a dormir. Bueno, ya si hablamos del budismo, pues el tema de los bardos, que digamos que es entrar un poquito en más profundidades y reconocer esos bardos, que eso es maravilloso. Pero realmente le hacemos tanto juicio al cómo murió esa persona que se nos olvida cómo vivió. Y es muy fuerte porque Esperanza, un suicidio. Sí, un suicidio. Ustedes saben que la enfermedad más dura que estamos viviendo en este siglo es la depresión. Pero eso es pecado, ¿no? El que elige cuando ya todo su sentido de vida se bajó y toma esa elección. Pero no juzgamos a la persona que tiene diabetes y se toma, no sé, una botella de whisky o cada semana. ¿Qué está haciendo esa persona? Autodestruyéndose, poquito a poquito. ¿Pero cómo? Es que tiene aquí una enfermedad que es diabetes. Entonces, ay no, qué pobrecito. Él tuvo que vivir con esa enfermedad. No tuvo conciencia. Entonces, las religiones, claro, sí nos han impuesto muchos puntos de vista con respecto a qué es trascender. Es difícil vivir el duelo, sí, pero yo creo que es de las prácticas espirituales más lindas que nos ayudan a reconocer tantos dolores y tanta luminosidad que tenemos. Yo creo que es la práctica espiritual más grande que yo he podido reconocer, es el duelo. Sí. Porque cuando lo trasciendes... En la cultura occidental tenemos una herida que yo creo que es generalizada, y es el concepto del que nace todo el proceso cognitivo, donde nosotros sacamos el saber, que es el principio cartesiano, ¿no? Donde se pondera todo lo que es demostrable, matemáticamente, lógicamente, analíticamente, es decir, donde la mente lineal es la que impone el conocimiento que se debe tener en toda la cultura. Y las cosas del alma, las cosas del espíritu y las cosas de la conciencia, dejémoselas a la metafísica, porque es que eso no es real, no es demostrable, no lo puedo categorizar. En ese orden, me parecería lindo que pudiésemos como encontrar un camino para decirle a todos los seres humanos que realmente lo que está en la raíz y en la causa de la vida misma, de la razón, del análisis, de los procesos lógicos, es lo que realmente le da la vida, la forma, que es ese proceso del espíritu. En el proceso de la muerte, por ejemplo, cómo poder ayudar a un ser a que alivie su dolor a partir del reconocimiento de que ese ser que, entre comillas, perdió, o murió, lo abandonó, definitivamente no ha perdido su alma, no ha perdido su espíritu. Lo que hablábamos hace un rato, somos lo que tenemos y somos lo que hacemos. En ese somos lo que tenemos. Yo tengo mi esposo y él es mío. ¿Cómo lo voy a perder? Dime, Jesús, ¿cómo voy a perder a mi esposo? Pues resulta que la vida me pone en una situación en donde lo tendré que perder. Claro. Y esa resistencia, ¿a qué? A que somos mortales. Esa resistencia es fuertísima, ¿sí? Por eso soy tan digamos, como me encanta hacer el reconocimiento en el proceso de duelo de la vida de la persona. Porque es que tú solamente me estás contando cómo murió y lo difícil y el dolor, pero acuérdate, ¿cómo fue ese primer beso?
y ¡pah! Ese recuerdo y esa sola como mirada hacia arriba, porque las viudas no se dan cuenta, los viudos, yo esto lo hago mucho con los viudos y las viudas, porque ellos están en su hueco, en su vacío. Y cuando ese recuerdo, yo digo, regresaste al alma. Porque eso es una chispa que te hizo sentir que amada o amado. Eso es divino. Sí. ¿No? Entonces, mira, es que se me pone hasta la piel chinita cuando me acuerdo, porque es una pregunta que les hago. O sea, ¿cómo fue tu vida con esa persona? ¿Cómo fue? Sí, sí, que la palabra viudo significa vacío. Sí, así nos sentimos. Pues es que al fin y al cabo con la pareja terminamos viviendo más que con nuestros propios padres. Sí, o sea, el compañero de viaje, ¿verdad? Ahora, un hijo, claro, es lo que no tiene nombre. Pero cuando yo llevo a esa persona a recordar cómo fue el nacimiento, ahí ya el alma me está hablando. ¿Por qué? Porque creo que son las células, ya tú me ampliarás más eso, como tienen memoria. Cuando una madre recuerda el parto de su hijo, así la mamá tenga 50 y el hijo se haya ido de 30, esa señora se conecta a algo divino que se llama amor. Eso que se va tejiendo como no sé, como un pilar de fuerza, de energía, que me va a acompañar, digamos, como en energía, me acompaña a mí como terapeuta para irla conduciendo a que ella también le dio un nacimiento al cielo a ese hijo. Entonces, ¿cómo debería ser eso? Y el alma siempre tiene una conexión divina. Tanto así que dicen, es como lo estoy viendo, y me dicen, estoy viendo subiendo unas escaleras, tiene mucha luz. ¿Quién te dice eso? Sí. El alma. Porque si nos damos cuenta, pues el duelo sí que nos pone torpes. El duelo, tú estás en duelo y realmente creo que nos ha pasado a muchos, o sea, es como que estamos y no estamos, como de un momento como de torpeza. Claro. ¿Sí? Creo que es la mente, ¿no? La mente te está hablando tanto y que mira que, por ejemplo, en mi regreso al alma, una parte clave fue cuando tú me comunicaste con mi tía. Fue un momento muy importante porque dejé de verla como el ser físico y ya no me quedó la menor duda de que había un ser espiritual. Y cuando empecé a ver eso, dije, wow, ¿cómo así? O sea, más poderoso inclusive ese ser espiritual que el físico, porque el físico estaba limitado por el campo físico. El ser espiritual está siempre conmigo y está con todos sus seres que quiere cuidar, ¿no? Y para mí eso fue algo que cambió por completo mi perspectiva sobre mi propia existencia, ¿sí? Y también del decir eso, como que la razón por la que nos duelen esos lutos es porque hay un amor tan profundo, ¿sí? Que hay una ausencia y ese luto lo que me está hablando es de un gran amor. Claro. Y recuerdo, y esto fue una experiencia que marcó también mi filosofía, y fue una paciente que teníamos en común que había perdido a su hijo y ella era americana, entonces yo le estaba haciendo el favor a Esperanza traducir toda la conversación y en un momento ella pues en su dolor de madre el hijo le dice deja de sufrir por lo que pasó, ¿sí? Porque yo ni me di cuenta, fue muy rápido. Entonces yo le pregunté a ella, tú, o sea, estás sufriendo constantemente por eso. Me dice, todos los días quisiera yo poder sentir el dolor que él sintió. O sea, que yo hubiera sufrido todo eso. Y ahí el hijo le dice, lo que pasa es que la energía que nos unía a nosotros y nos une es el amor. Entonces, cuando tú estás sufriendo, pones como una barrera en la cual yo no me puedo acercar a ti. Yo quiero estar cerca a ti, pero ese mismo sufrimiento me aleja de ti. Y en ese momento dije, wow, o sea, si todos supieran eso de cerca del trascender y de esas relaciones, no tratarías de estar en un luto perpetuo por mucho tiempo, Claro, ¿me entiendes? por eso les digo, sufrimos más es por la manera en cómo sale el espíritu de nuestro ser querido de su cuerpo.
Pero fíjate que hay algo que a mí me parece maravilloso y que es justamente este encuentro de los tres, que me parece fantástico, porque fíjate que todos estos temas que llevan a los seres humanos al dolor, al sufrimiento, es desconocimiento. Entonces la parte educativa, digamos, poder desarrollar un trabajo, una cultura de la vida, una cultura de la muerte, una cultura del alma, una cultura que nos permita reconocer que todos estos temas que están detrás del dolor, del sufrimiento colectivo que vive la humanidad, es porque hay ignorancia, porque hay desconocimiento de los verdaderos procesos de la existencia y de la vida. Entonces, en la medida en que hay más sabiduría, que es uno de los propósitos nuestros, en la medida en que hay más amor, en la medida en que abrimos nuestra mente y empezamos a despertar otros territorios neurológicos que nos permitan acceder a un campo expandido de nuestra conciencia, a ver la realidad no dentro de un contexto únicamente de la racionalidad, sino también de la percepción, del amor, de la creatividad. Entonces podemos transformar esta realidad de la enfermedad, del dolor, el sufrimiento en el que ha estado navegando la humanidad a través de su historia y empezar a ingresar a una nueva etapa que creo que nosotros de alguna manera estamos queriendo ser pioneros de la educación que ponga a la humanidad a entender que tenemos un alma, que tenemos una esencia y que en la medida que nos dirijamos hacia ella podemos sanar muchos de los dolores y de las historias que nos han estado lastimando como individuos y como humanidad. Y es que, claro, nos hemos comprado muchas historias de tantas posturas. Entonces, pues, nos acomodamos, ¿no? Pero hasta que no, el alma no empieza a decir, oiga, espere, ilumínese un poquito. Iluminarse no quiere decir es que se ponga a levitar y en modo zen, no. Iluminarse es ir hacia adentro y resolver ese conflicto que tienes ahí adentro. Es que fíjate que hay una expresión muy bonita en la bioenergía que dice que la enfermedad es esa parte de tu conciencia de ti mismo que no has podido iluminar. Entonces, cuando tenemos un padecimiento, queremos pelear contra él. Pues fíjate que la misma medicina lo hace. Tienes una hipertensión, entonces un antihipertensivo. Tienes una depresión, un antidepresivo. Es el anti. Pero no hay una educación, una cultura de la salud que te permita reconocer que quizás la depresión, la tristeza y el dolor es algo que está dentro de ti y que no has podido iluminar, que no has podido comprender, que no has podido trascender, porque yo creo que finalmente, yo siempre digo que hay 4 pasos. El primer paso es aceptar que hay un proceso que tengo que sanar. El segundo es entenderlo, porque sí es importante utilizar también la razón para entender que el ser que me lastimó, que mi padre o el que me haya abandonado a mí, lo hizo no porque él quisiera hacerme daño, sino porque no tenía unas herramientas diferentes para esto y porque también tenía su historia. Entonces, cuando yo entiendo eso, entonces pasa al tercer aspecto, que es comprender. Y la comprensión es la unión del corazón con la cabeza, es la unión del amor con la sabiduría y con la inteligencia. Y después de esos 3 pasos, aceptar, entender, comprender, viene el cuarto, que es trascender. Entonces, cuando ya podemos trascender es porque yo ya perdoné, porque liberé, porque lo abracé en el alma, en mi corazón y le dije gracias por haberme dado la vida, gracias por todo lo que me enseñaste, gracias por lo que me diste, era lo que tú podías darme y yo lo que hago es reconocer que esas experiencias me correspondían. Y cuando yo entiendo el principio de correspondencia de esas historias, entonces en mi presente las puedo liberar y vivir sin el lastre del dolor que ellas me pudieron causar en su momento. Entonces es ahí donde pienso que todo lo que nosotros estamos proyectando es ser parte de los seres que podemos dar un paso adelante para generar un proyecto educativo que le permita al ser humano comprender que no somos entidades aisladas, que todos somos parte de una misma vida, que todos estamos conectados y que en la medida en que cada uno dé un paso adelante, el resto lo registra. De acuerdo. También creo que es que no hay un tiempo límite para regresar al alma, ¿no? Porque a veces la gente, no, pues ya qué. Pero mucho de los duelos express, ¿no? Sí. Esperanza, ¿y cuánto se va a demorar esto? Ya hace 3 meses. Espérate, no, así no funciona, ¿no?
todo lo queremos ya, fácil, rápido, licuadito. No, esto tiene su proceso, por eso se llama el proceso. Todo es un proceso, mi proceso de sanación. Y yo creo que lo lindo también es entender que hay muchas más personas viviendo eso que uno está pasando. Que uno a veces piensa que uno está absolutamente solo, que es un caso único. Y la verdad no. Y cuando uno empieza a investigar y a buscar este conocimiento, se da cuenta que como sí, o sea, esto lo venimos reflexionando hace casi 5.000 años antes de Cristo. Y ya ellos habían encontrado ciertas técnicas, ¿sí? Simplemente que nosotros nos desconectamos por completo del saber ancestral, ¿sí? Y es volver otra vez a eso que yo digo, es chistoso que hoy en día toda la ciencia más evolucionada está volviendo a lo que eran las tradiciones ancestrales, ¿sí? Inclusive el chamán, yo digo como el chamán era el sanador más completo, ¿no? Porque entonces era médico, era psicólogo, ¿sí? Era místico, ¿sí? Y además era un rol muy importante dentro de su sociedad. De la tribu. Sí, y era un alquimista también. Y era un alquimista, ¿ven? Y hoy en día estamos como... Ellos eran tan poderosos que para nosotros poder hacer eso nos tenemos que juntar los tres, para poder juntar esos tres conocimientos. Pero me parece tan lindo eso, que estamos volviendo a la raíz, ¿sí? Porque claramente parte de la gran enfermedad de los tiempos modernos es eso, nos desconectamos de nuestras raíces, de lo que ya entendíamos, porque tampoco fue que ahorita redescubrimos, o sea, lo acabamos de descubrir, no. Si veníamos de lo que en nuestra historia, el hombre moderno es el 0.001% de la historia de la humanidad, ¿sí? Todo el resto teníamos un camino muy diferente. Entonces, regresar a eso otra vez, ¿sí? Y que eso es lo lindo, que todas esas técnicas de las que hablamos, que creo que es lo que sostiene este proceso, más que una creencia, es la técnica, es la experiencia, ¿no? Pues tienen una tradición y que esa misma tradición pues da fe de los resultados que eso puede dar. Hay un aspecto que me parece muy significativo, y es que en estos tiempos hemos llegado a unir dos herramientas esenciales de la vida, que es la energía y la conciencia. Y precisamente uno de los temas que a mí me parece importante de todo este proyecto de sanación y de todo este proyecto de la bioenergética es que podemos entender a la luz de la ciencia y podemos describir los territorios del alma y de la conciencia explicados a la luz, por ejemplo, de la física cuántica. Es decir, la física cuántica plantea que primero todo cuanto existe en el universo es energía, es vibración. Cuando nosotros llegamos a esa conclusión de que todo es energía, que nosotros somos energía, que nosotros estamos hechos de moléculas y que las moléculas están hechas de energía subatómica y que la energía subatómica está hecha de luz. Entonces tenemos la luz, la energía subatómica, las moléculas, las células, los órganos, los sistemas, un cuerpo humano que al mismo tiempo es una pequeña célula en el contexto de la humanidad, y que la humanidad es una pequeña célula en el contexto planetario, y que el planeta es una célula en el contexto del sistema solar, y que el sistema solar es una célula en el contexto de los miles de millones de sistemas solares, y que llegamos a una galaxia y la galaxia sigue siendo una galaxia dentro de los 100.000 millones de galaxias que existen en el universo. Entonces, cuando llegamos a esta expansión del entendimiento y de la conciencia, también llegamos a un entendimiento de que es desde la energía y que es desde el despertar de la conciencia que realmente podemos abrir el camino interno hacia la sanación individual y colectiva. Entonces nuestra humanidad sufre por ignorancia, por desconocimiento, porque no han habido las herramientas. Entonces me parece maravilloso que nosotros podamos integrar todos estos saberes de la espiritualidad, de cómo a la luz del sonido, cómo a la luz de las artes, cómo a la luz del conocimiento de lo que es la energía, podemos contribuir a que la humanidad encuentre unas herramientas de autoexploración y de autosanación, y en la medida en que esto sucede, también podemos despertar el sanador o la sanadora que todos tenemos dentro y contribuir a la sanación del mundo, y creo que ese es uno de los objetivos centrales del regreso al alma. Creo que ahí es como decía Saint Germain, somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Y de ahí yo creo que de los tiempos modernos de el humano como máquina,
nos desligamos completamente por eso. Y yo veo el regreso al alma, y por lo menos para mí lo ha sido, fue eso, volver a verme como un ser espiritual en un traje espacial que me encanta, así que yo escogí, que tiene sus defectos y todo, pero lo amo, ¿sí? Pero es eso, es algo que está acá, ¿sí? Que es limitado, que dirá, pero eso que yo soy, ese ser, está ahí constante. Y desde ese lugar fue que yo personalmente encontré mi plenitud. O sea, me pude ver lleno, porque dije, ok, o sea, soy esto, pero también soy esto, y soy todo esto, y como, wow, soy todo esto. Ya con eso, para mí personalmente, no necesito una cosita más, porque ya soy todo esto. Y ya para eso. Y fíjate que eso que estás diciendo lo resume Carl Sagan en él dice que somos polvo de estrellas caminando. Somos un microcosmos, dice el yoga, somos una síntesis de todo el universo y de la vida. Y yo creo que entender eso, más que entenderlo, es integrarlo, es uno de los propósitos también de la sabiduría de este tiempo. Porque yo pienso que cuando nos metemos en burbujas de conocimiento, sea a la luz de la ciencia o a la luz de una creencia religiosa o a la luz de cualquier dogma, y nos metemos en esas burbujas, estamos perdiendo la oportunidad de abrir nuestro territorio para reconocer que existen otras dimensiones de la realidad y de la vida. Y que nosotros tenemos muchas dimensiones. Cada ser humano no solamente tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo vital, tiene un cuerpo emocional, tiene un cuerpo mental, tiene un cuerpo causal, tiene una dimensión espiritual, el universo, el cosmos, todo lo que existe ha nacido de esa misma fuente de la que nacimos nosotros. Por lo tanto, tenemos la información de toda la creación. Y eso es esa es una, no sé si llamarlo así, una verdad que puede ser la razón del despertar. Para ir un poco más allá de los dogmas, más allá de las creencias, más allá de las religiones, y reconocer que por encima de todo eso nosotros somos portadores de esa conciencia, de esa energía, y que podemos ser conscientes de ella, y que a la luz de esa conciencia podemos ser agentes de luz y agentes de sanación y agentes de transformación para el mundo en el que vivimos. Y es este gran tejido que estamos haciendo los tres. Me siento bendecida, utilizo esa palabra porque para mí es una bendición. Pues primero, tenerlos en mi vida, pues yo como paciente tuya, igual contigo, tu acompañamiento, Esteban, creo que a mí me ha hecho mucho sentido el cómo uno se va alineando con la gente que requiere. Y qué lindo empezar a hacer este tejido. Y claro, es a eso a donde vamos, al regreso del alma. Regreso al alma y poder acompañar a muchas personas que quieren regresar a su alma. Y tenemos herramientas maravillosas. Y claro, estamos creando talleres, retiros, charlas, que van a patrocinar, por así decirlo, este podcast, y que va a hacer que ojalá esa persona que nos esté viendo y siente ese llamado, aquí estamos, estos tres seres que han venido a aprender, porque llegar aquí no fue fácil, pero siento que la vida nos está diciendo, están listos para qué, para poder expandir esa conciencia, para poder dar ese acompañamiento que tal vez cada uno hubiésemos querido tener en alguna etapa de la vida, porque yo creo que si al sanador lo ponen a veces como a caminar descalzo por una calle destapada, uno tiene que verse muchas heridas y hacer mucho trabajo, no solamente vaya y estudie cómo es meditar o el yoga o vaya y haga una maestría en tal cosa, sí, es importantísimo, pero realmente es uno tener esa humildad de ser vulnerable y de pedir ayuda, de reconocer sus propios duelos, sus propios vacíos y transformarlos, y poder desde esa transformación expandir ese conocimiento. Creo que ese es el gran propósito de este
de este encuentro, ¿no? Este encuentro aquí de estos, Así de es. estas tres y bueno, muchas más almas que nos están acompañando en este proceso, porque tenemos un equipo maravilloso que nos está acompañando y me encanta una pregunta que es muy linda y esta pues se las hago a ustedes y ya luego les responderé. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento, esa experiencia de tener a un Jesús y a una esperanza en tu vida? Wow, no sé, fue un momento mágico. ¿Sí? Creo que ahí viene la famosa frase de magos. Para mí fue muy lindo porque fue permitirme ser vulnerable, permitirme sentir sostenido y también encontrar mucha resonancia en lo que hablamos y digo encontrar tribu. Todos creo que el anhelo más grande de todos es llegar a una tribu, no a la tribu en la que nací, sino una tribu en la que todo lo que yo soy resuena, ¿no? Y para mí fue eso, ¿sí? En cada uno veo un maestro y me alimento de esas experiencias y también para mí fue entender que en este servicio que quería dar a los demás, yo llegaba hasta ciertos puntos donde podía ayudar y que ahí tenía a mis hermagos para sostenerme y decir, para poder ayudar a las personas, ¿sí? Para mí sobre cualquier cosa no es para ser el mejor sonoterapeuta o nada por decirlo, sino es por el servicio a los demás. Auténticamente, cuando yo pude sanarme, mi respuesta a Dios fue, yo quiero servir a los demás, en agradecimiento por esto que pude encontrar. Y encontrarlos ustedes fue como completar eso que le puedo dar a los demás y además sentirme sostenido en una red. Entonces ha sido transformador y cada vez más expansivo y cada vez más loco. Las cosas que nos van pasando. Sí, hay diosidencias realmente que esto es para, lo iremos compartiendo, creo que en esos episodios de este podcast tan lindo que nace hoy, porque sí, creo que nos han pasado cosas mágicas. Sí, yo también lo veo de esa manera. Para mí, yo creo que uno tiene una familia terrestre y tiene una familia cósmica. Y creo que en estos últimos tiempos, y bueno, afortunadamente en el camino de mi vida he encontrado hermanos. Y creo que cuando uno habla de hermanos del alma, habla de seres con los que tiene unas resonancias y donde uno puede abrir su corazón y puede sentirse vulnerable y saber que, como tú lo decías, que hay quien le soporte. Y en este camino de la vida y en este camino del regreso al alma, pues todos somos maestros y todos somos discípulos, aprendices. Entonces, tener la oportunidad de aprender de ustedes y de poder aprender de sus sabidurías, de sus dones y de sus talentos, creo que es también una bendición el poder sentir como esa alianza, esa conexión que nos ha permitido dar a luz este proyecto de regreso al alma. Creo que eso para mí es algo fundamental porque era parte de los sueños que siempre tuve en mi alma y en mi ser de poder ser un agente de transformación y de luz para el mundo. Creo que unir estas voluntades, unir estas almas, unir estos corazones es algo que creo que era un propósito y que era un sueño que creo que se hace realidad. Y por eso amo este proyecto y desde un principio sentí que nos habíamos encontrado para esto. El permitirme a mí recibir sanación, ¿sí? Porque para mí, tal vez por mi sensibilidad, a veces no era muy fácil, o no es muy fácil, como estar en una camilla y sí, o sea, para mí era muy difícil. Porque tuve experiencias en el pasado que no fueron muy amables, pero que también eso me llevaron a ser mucho más responsable y respetuosa conmigo. Y al llegar a ustedes dos, o ustedes llegan a mí, creo que esa fue una guía divina. Porque sí, en este trabajo creo que los tres, cada uno en su nicho, lo ha hecho solo. Y no es fácil el poder uno como complementarse con el otro por los tiempos, por la resonancia. Y aquí ha sucedido como un engranaje.
Y creo que esto tiene mucho de cielo, por así decirlo. Mucha guía celestial, mucha guía divina. Y todo lo que se va dando, es que el hecho de hoy estar aquí compartiendo esto, que nuestras agendas nos lo permiten también, es como que si una energía muy bella nos esté alineando para poder acompañar a todos los que quieren regresar al alma, porque si hubiese gente dispuesta, y sé que hay mucha gente dispuesta a hacerlo, lo veríamos con la energía muy distinta hasta en un trancón, ¿cierto? Total. Sí, yo digo, el que está en el tráfico y gritando y pitando ay, qué duelo estará, qué difícil que tienes que estar gritando, peleando contra el otro. Con esto no quiero decir que no te puedes enojar. Sí, pero todos tenemos el momento, ¿no? Pero comprender no significa estar de acuerdo. Y esto yo creo que nos va a ayudar a comprender que el otro es distinto. Y que no me voy a enganchar con el otro. Porque, ay Dios, ahí es que empezamos a perdernos en ese mapa. Y realmente, pues ese es el mapa que queremos aquí darles a ustedes, y es ese mapa que está dirigido hacia esto. Hacia cada uno. Sí, que nada más lindo que encontrar que todas esas respuestas que uno buscaba estaban adentro. Y que sí, que no se va a encontrar en ningún otro lugar, sino siempre acá. Y es volver a esa resonancia y también entender que esto no se entiende desde la mente, sino desde el sentir, desde la vibración, ¿sí? Que no estamos rotos sino desafinados. Y si nos afinamos, entramos en una gran armonía. Y eso es lo que estás diciendo. Cuando estamos en armonía, así una nota suene fuera, no importa. Está en armonía, hace parte de la gran armonía. Sí, hace parte de esto que se llama vida. El camino recorrido nos da como las herramientas para extender la mano y decirle a otros seres humanos, tú también puedes, y todo lo que necesitas para lograrlo está dentro de ti. Y hay muchas herramientas, nosotros vamos a ofrecer unas, pero lo importante es despertar, y cada uno se va a ir encargando de encontrar cuáles son las herramientas más resonantes y más afines con él. Y pienso que esto es un vórtice de energía para que muchas almas encuentren el camino hacia sí mismas, a encontrarse y a cada vez poder generar una humanidad más unida, más sabia, más justa y más amorosa con el planeta y con la vida. Creo que de eso se trata esto. Este ha sido un episodio, bueno, el gran inicio de esta temporada de episodios de Regreso al Alma con Esteban y Jesús. Ha sido un honor hoy, y que todo, pues al que le esté llegando esta información, por ahí siempre hay una señal y ahí hay una campanita que está diciendo, ¿realmente he regresado al alma o puedo tomar el mapa y elegirlo? Un abrazo celestial para todos, un abrazo para ustedes. Bueno, gracias. Muchas gracias.